Bueno, bienvenidos a esta clase y en esta vamos a trabajar directamente sobre los enumeradores. Vale, antes que nada, tenemos que siempre preguntarnos que hay decisiones dentro del juego que al final siempre se van a repetir una y otra vez. Si estás herido, si es de día o es de noche, si el arma equipada es de fuego o es cuerpo a cuerpo. Entonces, al final, si cada vez que tienes que representar un estado escribes un número o un texto suelto, al final lo que siempre vas a estar es sembrando el caos dentro de tu código. Y es por eso precisamente que existen los enumeradores. Y créeme, al final, esto es algo que una vez que aprendas a utilizarlo, siempre lo vas a acabar usando en todos estos proyectos. Entonces, como siempre, y antes que nada, vamos a saber qué es un numerador, vamos a visualizarlo para ver cómo se pueden trabajar con ello dentro de Blueprint y cómo realmente es su flujo de trabajo dentro de C++. En esta clase vamos a hacer una pequeña práctica un poquito más extendida para ir reutilizando todo lo que hemos aprendido aquí para atrás, la utilización de estructuras, la utilización de funciones y cómo vamos a integrar, por ejemplo, este numerador en todo ese proceso. Como siempre, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo porque no nos interesa ahora mismo complicar el código porque sí, simplemente el flujo de trabajo y que entendáis la estructura de procesamiento de cada una de las cosas que vamos aprendiendo. Precisamente por eso que realmente tampoco van a tener una función, por decirlo de alguna manera, útil. Es código ahora mismo simplemente para practicar. Entonces, teniendo este concepto claro, lo primero que vamos a ver es ver cómo se trabaja directamente o cómo se crean en Blueprint, cómo se utilizarían dentro de nuestro actor que hemos creado específicamente para trabajar con él, y a partir de aquí vemos cómo se haría trabajando dentro de C++. Pues lo primero que tenemos que hacer es, donde tenemos nuestra carpetita de curso, vamos a irnos a Blueprint y si se fijan dentro va a haber una cosa que se llama Enumeration. Al final esto funciona como las estructuras y ya venís de esa clase, en la cual nosotros tenemos que definirla primero fuera, crear su contenido y luego llamarla dentro de una variable. Simplemente porque esto tiene una estructura de reutilización y modularización. Entonces, al crear la variable de numerador, le ponemos E y le ponemos aquí opciones. Una vez que ya lo hagamos, este nos va a permitir añadir diferentes enumeradores que nos va a dejar añadir un nombre específico, por ejemplo, rojo, verde, azul y amarillo. Perfecto. Una vez que ya tenemos esto creado, lo vamos a llamar dentro de nuestro enumerador, vamos a desconectar las variables que están contenidas en nuestro C++ y les vamos a dejarnos solo con lo de Blueprint. Llamamos aquí, le ponemos opciones, color, numerador. Vamos a poner aquí, nosotros lo llamamos opciones. Aquí lo tenemos. Perfecto. Y si se fijan, aquí tenemos un desplegable que ya nos coloca las mismas opciones que nosotros hemos colocado aquí. Entonces, una vez que ya tenemos esto claro, nosotros vamos, en este caso, a hacer un exponent spawn. Esto nos va a permitir verlo directamente desde el editor. Si nosotros ahora compilamos y guardamos esto, por ejemplo, en opciones, compilamos. Espérense que ahora nos está dando algún tipo de error. Ah, vale, nos está pidiendo que claramente sea una instancia editable para que nosotros desde el editor podamos modificarlo. Una vez que ya tenemos nuestro actor en el escenario, si nos vamos al panel de detalle, vemos que tenemos opciones y aquí nosotros podemos cambiar cualquiera de estos valores. ¿Y esto qué nos va a permitir? Vamos a hacer un ejemplo súper básico de imprimir un mensaje en pantalla y según la elección de color que nosotros tengamos, pues vamos a ir cambiando y es aplicando lo que sería el switch, que lo veremos en clases posteriores. Aquí es algo tan simple como imprimir un texto por pantalla. Vamos a colocar varios. Y fíjense que aquí una de las problemáticas principales que tenemos es que nosotros estamos repitiendo código. Otra forma de ejecutar este sistema, por ejemplo, sería crear un print string y nosotros aquí sacar un select. Y nosotros aplicamos un select y lo que hacemos es que nuestro enumerador nos va a servir como un selector. Y esto nos va a abrir unas pestañitas que nos va a permitir colocar a nosotros los diferentes colores con los que nosotros queremos trabajar. Esto es para darle simplemente otro ejemplo de cómo podría hacerse. Y de esta manera, fíjense cómo reduciría el código. Pero claro, aquí no estamos usando necesariamente el switch, sino otro tipo de gestión. Entonces vamos a dejar esto por aquí y vamos a aplicarlo con el switch. Y dentro lo que vamos a hacer es modificar su color, como estábamos haciendo antes. Segundo, que a veces el tecladito no me hace caso. Vale, ahora voy a colocar este a 0, recogernos el verde. 1, 0. Ahora vamos al azul. Perfecto. Y finalmente el amarillo. Así de simple. Vamos a imprimir realmente el mensaje hello y según el color que nosotros elijamos, este se va a mostrar directamente por pantalla. Algo súper simple. Entonces, nosotros lo tenemos aquí, lo tenemos en rojo. Le damos al play y el mensaje se nos muestra en rojo. Y vamos a dejarlo fijo. Si lo vamos cambiando a verde, se nos muestra azul. Perfecto. Al final, la dinámica la estamos entendiendo perfectamente. Si se fijan, aquí es increíblemente rápido y visual hacerlo. Es más, si nosotros volvemos a hacer lo mismo, pero usando este método que acabamos de elegir, es exactamente lo mismo. La tenemos en azul ahora mismo. Si la colocamos ahora mismo en rojo, la función es lo mismo. Perfecto. Entonces, aquí en este punto lo que queremos es trasladar y ver cómo funciona este sistema que hemos creado aquí, pero directamente desde C++ y cómo podemos exponerlo a Blueprint.
teniendo estos conceptos claros, vamos ahora a irnos a nuestro IDE de programación, Rider, que es donde solemos trabajar. Vamos a borrar, bueno, lo vamos a dejar creado por si en algún momento, bueno, vamos a quitarlo. Claramente nos está informando de que hemos cambiado nuestro actor y por lo tanto ya no puede contar con la referencia que habíamos creado. Vale. Ahora que tenemos este punto claro, nos vamos a ir al editor y vamos a empezar a trabajar en C++ sobre el tema de los enumeradores. Como siempre, ya nos encontramos dentro de nuestro .h y .cpp y lo primero que tenemos que hacer es ver cómo se declaran nuestros enumeradores. Si se acuerdan, para este ejercicio, cuando nosotros antiguamente creábamos una estructura, nosotros pondríamos una macro llamada ustruct y dentro poníamos blueprint type para que nosotros podamos utilizar la estructura dentro de nuestro entorno de blueprint. Y abrimos. Así. Y acuérdense que tenemos que generar un generated body porque nos lo pide generalmente para que las macros funcionen sin problema, porque dentro vamos a poner uProperties, que son las macros para el tema de nuestras variables. Perfecto. Y le vamos a meter esto en una categoría que sería datos. Y ahora, para ir más rápido, vamos a copiar esto, vamos a poner aquí y vamos a poner fstring texto y vamos a colocar aquí fcolor. Una vez que ya tenemos este punto claro, veremos para qué vamos a utilizar esto más tarde. Entonces venimos aquí, colocamos un comentario. Y ahora tenemos que crear nuestro enumerador. Si se fijan, declaramos la macro, luego creamos todos nuestros datos. Y en este caso, ¿cómo se deberían crear? Tenemos que utilizar una macro que se llama unum y hacer exactamente lo mismo que nosotros hicimos para el tema de las estructuras, para que las macros puedan funcionar, para que el sistema de reflexión funcione sin ningún tipo de problema. Una vez que ya nosotros hemos creado esto, creamos nuestro enum class. En este caso, nosotros podemos crear enumeradores como se ha hecho de toda la vida dentro de C++, y es el enum class. Nosotros podemos crear un enumerador sin toda esta estructura. Ahora lo que estamos viendo es cómo se genera la estructura dentro de Unreal Engine y su sistema de reflexión. Una vez que ya lo tenemos, abrimos y cerramos corchete, y aquí dentro tenemos que llevar una estructura de cómo trabajamos. Si se acuerdan, nosotros dentro de Blueprint poníamos un nombre y una descripción. Aquí nosotros tenemos que añadir un dato y ese dato le podemos poner un display name para identificarlo. Podemos poner, por ejemplo, rojo, luego ponemos umeta, ponemos display name, y esto lo que va a hacer es que nosotros desde el editor podamos ver la opción rojo escrita en rojo, es decir, para darnos información de lo que estamos viendo en todo momento. Creamos lo mismo para verde, creamos lo mismo para azul y creamos lo mismo para amarillo. Amarillo y lo cerramos. Pues una vez que ya tenemos creado nuestro enumerador y nuestra estructura, tenemos que hacer lo que hemos hecho en anteriores clases, y es que una vez que ya hemos creado nuestra estructura tenemos que declararlo en una variable para poder utilizarlo. Entonces vamos a crear enumerador de colores, que me vale, y nos vamos a ir a nuestra clase pública y aquí vamos a crear nuestra variable. Entonces tenemos que eColor, opciones, color, es nuestra primera variable, pero acuérdense que si nosotros queremos acceder a ella tenemos que utilizar el sistema de reflexión, y esto lo vamos a colocar, le vamos a colocar variables, enumerador. Y una vez que ya tenemos esto, tenemos que crear la estructura también. Creamos otra vez el uProperty y ahora tenemos nuestra estructura que es fdatos y vamos a poner datos. Una vez que ya tenemos todo esto, para saber si funciona, vamos a compilar. Y tenemos un fallo, vamos a ver dónde se encuentra. Vale, si se fijan, aquí lo que nos está diciendo es que tenemos dos estructuras que se llaman iguales. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de nosotros tener nuestra propia nomenclatura y nombre, de no tener este tipo de problemas. Realmente esto se soluciona al simplemente poner, por ejemplo, datos color, y aquí abajo le ponemos datos color. Y en este caso ya estamos diferenciando por si tenemos estructura. El tema de la repetición de nombres, sobre todo cuando los ponemos a reflexión, es algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de declarar este tipo de datos. Entonces, una vez que ya lo tenemos claro, ahora mismo, si volvemos a nuestro editor de Unreal y nos vamos a nuestro actor, aquí está, le damos control E, vamos a exponer las variables que tenemos en C. Aquí está. Y ya tenemos ahora mismo, no sería nuestra estructura de datos que podemos desplegar, y aquí tenemos nuestro texto y color, y luego tenemos opciones. Perfecto. Ahora volveremos al IDE, y desde aquí lo que nos interesa ahora mismo es hacer lo siguiente. Les voy a explicar. Primero, lo que vamos a hacer es crear una función que va a imprimir un texto. Este texto se va a imprimir, como hemos hecho antes, en color diferente. Entonces necesitamos crear una función específica para pasarle el enumerador, y luego nosotros vamos a formatear un texto, y luego ese texto va a imprimirse según el color que nosotros elijamos. Así de simple. ¿Qué pasa? Esto se va a ejecutar directamente en
en C++, pero nosotros vamos a poder ir modificando el enumerador para que cada vez que se ejecute, como hemos hecho antes, este se vaya cambiando según el color que nosotros hicimos. ¿Tiene algún tipo de funcionalidad real? Ninguna, pero por lo menos podéis ver cómo funciona y cómo se trabaja. Vamos a ver, por ejemplo, la herramienta switch, como hemos visto en Blueprint, la vamos a ver también ahora en C++, pero aquí un apunte importante, el switch lo vamos a ver ahora cuando nosotros sigamos avanzando y vamos a trabajar con él, ver algunos datos extra, etcétera. Pero para poder bien y tener un ejemplo claro de cómo se utilizan los enumeradores, etcétera, creo que el uso de switch es importante también que lo vayan viendo desde ya. Entonces, en definitiva, para no alargarnos mucho más, vamos a comentar esto aquí. Vamos a poner ahora variables. Uy, segundo. Variables. Y ahora para diferenciar vamos a poner aquí funciones. Así tenemos nuestro código siempre muy organizado. Una vez que lo tenemos, ponemos function, que es la macro de las funciones. Está. Y lo ponemos en categoría. Perfecto. Mira, no, me interesa. Vamos ahora, por ejemplo, a imprimir color. Imprimir mensaje color. Y ahora aquí es lo que les estaba comentando antes. A nosotros en un momento dado nos interesa poder pasar por lo menos lo que sería el opciones color y pasarle la estructura de datos para que nosotros podamos trabajar sobre ella. Entonces, simplemente como práctica pura de código, lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar, en este caso, color y le vamos a pasar el color. Y aparte le vamos a pasar también f datos color y le vamos a pasar datos de entrada. Pero si se fijan aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar un ampersand, porque lo que nos interesa es que una vez que nos pasen los datos, vamos a modificarlos dentro de la estructura porque no está inicializada la estructura y ese dato luego lo vamos a imprimir por pantalla. Entonces una vez que lo tenemos claro, le vamos a dar aquí para que ya nos cree el contexto de la función, vamos a mover de lugar y la vamos a poner por debajo del evento tick para tener nuestro código un poco más ordenado, funciones. Y una vez que ya lo tengamos claro, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros aquí ahora tenemos que verificar lo del tema del color, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacemos, no? Porque nosotros realmente podríamos definir el tema de los colores como estábamos haciendo o cómo podemos inicializar. Vale. Para nosotros inicializar los enumeradores que tengan un valor predeterminado, lo que nosotros tenemos que hacer es, una vez que ya nosotros hemos hecho nuestra variable opciones color, simplemente es igual a eColor y aquí es donde tenemos que poner 2 puntos y seleccionar el color que a nosotros nos interesa como color default. Nosotros vamos a seleccionar el rojo y lo cerramos. Y esto lo ponemos ahora mismo como valor por defecto. Pero esto ahora mismo nos está dando un error. ¿Cuál es? Vamos a visualizar a ver cuál puede ser el error que nosotros estamos cometiendo. Y es que nosotros necesitamos indicarle el tema de la variable, pero realmente nosotros la teníamos inicializada aquí. ¿Por qué? Principalmente porque nos estábamos equivocando con la escritura, que es esto aquí. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos definido, ya tenemos el valor por defecto. Y en nuestra estructura, de momento no vamos a inicializarla porque la idea es llamar a la función en el begin play y que este texto se modifique dentro. Simplemente queremos esa estructura para modificar tanto el color como el texto. Una vez que ya lo tenemos claro, simplemente es llamar a nuestra función que hemos creado antes, que es imprimir mensaje color. Y ahora aquí es lo que les estaba comentando. Tenemos que pasar el color. Perdón, aquí tenemos que pasarle opciones color porque es la variable que le va a devolver ese dato y luego le vamos a pasar datos de estructura. En este caso, los datos de estructura, como veréis ahora, nosotros dentro de la lógica de nuestra función tenemos que empezar a ejecutar primero lo que sería modificación de la estructura de datos. Perfecto. Una vez que estamos aquí le damos a datos y así se fijan ahora nos aparecen las dos opciones que tenemos dentro. Le damos a texto y aquí ponemos el color seleccionado es, o en este caso me voy a colorear del color que elijas. Perfecto. Y una vez que tenemos esto hecho, lo que nos interesa ahora mismo es que según el color que nosotros elijamos en el enumerador, se tiene que formatear la variable de la estructura de que tiene que ver con el color y luego nos lo tiene que mostrar. Para eso vamos a utilizar la función de switch y le vamos a aplicar el color. Y aquí le estamos indicando, mira, según el color que vaya a entrar, que pueden ser todos estos casos que vamos a escribir aquí, haz una cosa diferente. Entonces ponemos case y aquí nos pone eColor y le ponemos, en caso de que el color que entre sea rojo, entonces me vas a hacer lo siguiente. Segundo, eColor. Y ahora, dentro de esta función, vamos a aplicar el break, ¿vale? Y ahora, el porqué del break. Porque si se cumple esta condición, no queremos que se siga analizando el resto del código de nuestro switch. Nosotros queremos que una vez que ya vea el caso en el que nosotros nos encontramos, ejecute el código que nosotros queremos. Entonces, en ese momento, rompemos y salimos. Una vez que ya tenemos este concepto claro, ahora vamos a analizar. Lo que queremos primero es que dentro de datos, el color, ¿vale?, sea igual a rojo en este caso. Entonces, vamos a poner red. Sería fcolor. Y vamos a poner aquí red. Perfecto. Borrar esto. Y ahora nosotros hemos definido el color que se tiene que pintar el texto. Una vez que ya hemos hecho esto, hacemos un engine
Tone Screen. Y fíjense, aquí en vez de nosotros colocar el fcolor red, lo que vamos a hacer es colocar datos. Vamos a colocar datos color. Y una vez que tenemos esto hecho, lo que vamos a hacer es un lex to string. Y le vamos a pasar aquí datos texto. Y ahora de esta manera tenemos todo formateado. Si lo queremos ver más claro, hacemos lo que siempre os digo, que es colocarlo en modelo vertical en vez de en modelo horizontal. Y ya tenemos nuestro primer caso hecho. ¿Qué pasa? Este caso se tiene que repetir ahora mismo para el resto. Nosotros nos venimos aquí y ponemos caso de que se tinte de verde. Pues tenemos que hacer exactamente lo mismo que tenemos aquí, pero en el caso del verde. Entonces aquí ponemos green. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Nos estamos olvidando de algo. Nosotros podemos modificar el texto aquí, pero también lo podemos modificar en cualquier caso en otro lugar. Y tenemos siempre que verificar que el nombre que nosotros hemos puesto aquí coincida con el que nosotros estamos eligiendo. Nosotros hemos puesto verde, no green. Ahora si se fijan ya se ha solucionado. Una vez que ya tenemos esto hecho, hacemos el resto de casos que serían el azul y el amarillo. Copiamos ahora mismo esto. Lo colocamos aquí y colocamos el otro. Aquí colocamos azul. Y aquí vamos a colocar blue. Una vez que lo tenemos hecho perfecto. Aquí vamos a colocar amarillo. Bien. Aquí vamos a colocar yellow. Vale, una vez que ya lo tenemos todo hecho, ahora lo que nos interesa es probarlo, ¿no? Para ver que está todo bien. Incluso dentro del caso de los switch tenemos que colocar un caso default, es decir, un caso ya que venga predeterminado. Podemos colocarlo o no. Depende un poco de lo que tú vayas a hacer en este momento, pero no te va a dar error si no lo pones. Entonces, una vez que ya lo tenemos todo hecho, vamos ahora al editor. Y esto se va a ejecutar directamente en el Begin Play. Pero realmente se va a ejecutar. Se puso ahora mismo. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si ahora nuestro actor, la variable que nosotros tenemos expuesta, empezamos a cambiarle el color? Si se fijan, hemos expuesto funcionalidades y las hemos hecho a nivel de reflexión para que podamos ir variando toda su lógica desde el propio editor. Y eso es maravilloso porque esto nos da una flexibilidad enorme para trabajar sobre los enumeradores. Entonces, en definitiva, vamos ahora a volver a nuestro código. Y aquí hemos hecho, por decirlo de alguna manera, una pequeña mezcla de lo que hemos ido aprendiendo de aquí para atrás. Todo esto lo iremos complicando un poquito más conforme vayamos pasando y vayamos trabajando. Y bueno, solamente para que lo veáis, vamos ahora a colocar cómo sería colocar un default, ¿vale? Pero simplemente podemos poner, en el caso default, es decir, en el caso de que no reconozca ninguno de lo que nosotros hemos puesto, podemos poner datos y podemos poner aquí texto. Podemos poner color no reconocido. Una vez que ya lo tengamos puesto, podemos imprimir por pantalla. Vamos a colocar todo esto que tenemos. Aquí está. Y aquí podemos colocar fcolor. Y aquí podemos poner, por ejemplo, white. Y así salimos del paso. Y simplemente con esto lo que conseguiremos es que en caso de que no reconozca el color que nosotros estamos eligiendo, que haya algún tipo de error dentro del switch, pues nos imprimirá el texto que hemos colocado aquí y luego nos lo enseñará por pantalla. Por esta clase es todo, ya nos veremos en la siguiente y donde iremos un poco aplicando todos los conocimientos que tenemos. Es importante, y esto es lo que yo les digo siempre, que no necesariamente todo lo que les estoy explicando en fundamento sirve para que sea algo productivo. Lo productivo vendrá después, donde nosotros sí que vamos a aplicar todas estas estructuras y estos códigos en ejemplos reales de producción. Debo decir que al final los enumeradores son uno de esos recursos que parecen menores, pero que realmente multiplican un montón la calidad y la claridad de un proyecto. Entonces en esta clase al final has aprendido a usarlos, a declararlos, exponerlos y colocarlos con lógica real. No es nada funcional, pero por lo menos sabes cómo se estructuran y cómo se trabaja directamente con él. Entonces lo más importante es cómo reemplazar estructuras desordenadas por una forma sobre todo limpia y escalable para el futuro. Y ya en la siguiente clase ya exploraremos mucho más lo que serían los condicionales, el sistema de switch y else para ir un poco trabajando sobre todo lo que hemos aprendido de aquí para atrás. Que con esto es todo y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.